El Gobierno de España ha declarado este año 2022 como el año de Ramón y Cajal, con carácter de acontecimiento de excepcional interés público. Una magnífica noticia, sin duda. ¿Pero sabes por qué lo ha hecho? ¿Sabes quién era este magnífico científico y humanista? ¿Y cuál fue su principal aportación? Pues quédate que te lo vamos a contar. Hoy, Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal es uno de los científicos españoles más importantes de la historia. A él le debemos el conocimiento sobre la estructura del sistema nervioso. Fue un absoluto revolucionario que estableció lo que se conoce como doctrina de la neurona, un adelantado a su tiempo que anticipó algo que hoy llamamos plasticidad neuronal, que tiene que ver con la capacidad del cerebro para modificarse en función de las experiencias vividas, y que solo ha podido ser demostrado recientemente gracias a metodologías científicas bastante modernas. Aunque él fue mucho más que un hombre de ciencia. Así que vamos por partes. Empecemos por el principio. Santiago Ramón y Cajal nació en el año 1852, en una pequeña localidad navarra llamada Petilla de Aragón, que tiene la peculiaridad de encontrarse en mitad del territorio aragonés. Es decir, es de Navarra, pero está en Aragón. Y es así desde que en la Edad Media un préstamo entre reyes acabó con esta localidad, que hasta ese momento era aragonesa, convertida en moneda de cambio por un préstamo sin pagar. Para que veáis que estas cosas no solo pasan ahora. El caso es que la particularidad de su lugar de nacimiento y el hecho de que los padres de Ramón y Cajal eran aragoneses, pues hacen que exista cierta disputa por considerarlo navarro o aragonés. Cajal no fue un joven brillante, al menos académicamente hablando. Más que aprender de memoria lo que sus profesores trataban de enseñarle, él se mostraba más preocupado por los fenómenos de la naturaleza que le fascinaban, como la caída de los rayos o los eclipses. Además de por el arte, y más concretamente por la pintura. Pero su padre, que era médico, dedicó todas sus fuerzas a que Ramón y Cajal estudiara medicina. Y lo consiguió. Santiago Ramón y Cajal finalizó sus estudios en 1873 en la Universidad de Zaragoza. En ese momento fue llamado a filas para realizar el servicio militar, siendo enviado a Cuba, que luchaba por su independencia de España. Aquel episodio pasó factura a la salud del joven Cajal, que después de sufrir un importante ataque de malaria, fue declarado como no apto para el servicio y regresó a España con una paga que le permitió sufragar los gastos de un pequeño laboratorio en el que empezó a dar rienda suelta a su vocación científica. Al poco de aquello, con solo 25 años, Cajal obtuvo el título de doctor y 10 años después consiguió la cátedra de histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. A partir de ese momento, el joven científico vivió sus momentos más dulces. Todavía no había cumplido 40 años y ya había establecido la doctrina de la neurona, convirtiéndose así en uno de los científicos más importantes de la historia, al menos en el campo de la neurociencia. Esta doctrina de la neurona lo que venía a decir es que las neuronas, las células del sistema nervioso, eran unidades individuales que enviaban y recibían información, es decir, la información en el cerebro se establecía gracias a estas células que se comunicaban entre ellas mismas gracias a una especie de cilindro llamados axones que salen del cuerpo de una neurona, el soma, y que llegan al cuerpo de otra neurona. Hay que tener en cuenta que en ese momento era imposible visualizar las neuronas con los microscopios que había, así que para demostrar que estaba en lo cierto, Cajal tuvo que ingeniárselas. ¿Y cómo lo hizo? Pues gracias a un sistema de tensiones basado en una sal de plata que había desarrollado un científico italiano llamado Camillo Golgi y que Ramón y Cajal mejoró. Por cierto, la relación entre los dos científicos fue bastante turbulenta. Digamos que sus diferencias eran bastante más notables que sus puntos en común. En el año 1889, cuando Cajal tenía 37 años, tuvo lugar un hecho que iba a ser fundamental. Nuestro científico acudió a un congreso que se celebraba en Alemania y empujaba a asomarse a su microscopio a todo aquel que pasaba por allí. Su objetivo no era otro que demostrar que su teoría estaba en lo cierto, y lo consiguió. Consiguió convencer a los científicos más influyentes de la época y su doctrina de la neurona empezó poco a poco a desplazar a la teoría reticular, que era la que se imponía en ese momento. En el año 1906, Cajal recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por la importancia de la doctrina de la neurona y por primera vez en la historia tuvo que compartir el premio con otro científico. Ahora es algo normal, pero en las primeras ediciones del Premio Nobel, este era entregado a un solo científico. Como digo, en aquel momento, en aquel año de 1906, fue la primera vez que el premio se entregó a dos científicos a la vez. Y la persona con la que Cajal tuvo que compartirlo fue precisamente con Camillo Golgi, el mismo cuyo método de tinción él había optimizado para visualizar la neurona.
y tal fue el desacuerdo entre ambos que en sus respectivos discursos cada uno defendió posturas absolutamente contrarias. Mientras Cajal defendió la doctrina de la neurona, que hoy en día continúa en vigor, Golgi se dedicó a defender la teoría reticular. Para ese momento, Cajal ya tenía un gran reconocimiento en España. Desde hacía casi 15 años ocupaba una cátedra en la Universidad Central de Madrid y había logrado que el gobierno creara el Laboratorio de Investigaciones Biológicas en el que trabajó hasta que se jubiló en el año 1922. 2 años antes de su muerte, además, fue inaugurado el Instituto Cajal, un centro de investigación español especializado en neurobiología que hoy en día se encuentra integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. En el año 1934 falleció el magnífico investigador al que le debemos la gran teoría científica, pero también unos maravillosos dibujos y unas expresiones como mariposas del alma o espinas dendríticas para referirse a las neuronas. Sin duda, le debemos mucho, pero ¿qué tal empezar por un museo verdaderamente a la altura para albergar todo su legado?